Nuestro tema, nuestra lección va a ser algo acerca de la salvación. Algo acerca de la salvación. Y el apóstol Pablo, escribiendo a su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 16 y 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, eternamente, totalmente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál será esa buena obra? Bueno, el Señor nos da un mandamiento. Les dice a los apóstoles que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y lo leemos ahí en Marcos capítulo 16 y versículo 15, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 18 y versículo 19, en la parte primera nos dice: hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Y qué es eso? Bueno, es enseñar el Evangelio, es enseñar el plan de Dios, es hablar del amor que Dios tiene para con el hombre desde el principio, porque Dios quiere. La voluntad de Dios es que el hombre se salve. Pero hemos mencionado que no porque Dios o que la voluntad de Dios sea que todos se salven, todos se van a salvar. No es así, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Por eso vamos a hablar hoy algo acerca de la salvación y sabemos que algo de lo que es agradable para Dios es precisamente hablar del Evangelio. Como ya lo mencionamos aquí en estos dos textos, Mateo capítulo 28, versículo 19 y Marcos 16, versículo 15. Pero también en Lucas capítulo 24 y versículo 47, el Señor les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, predicando el Evangelio, hablando de el alcance o de todo lo que comprende la predicación del Evangelio. Es decir, cuando el hombre obedece el Evangelio, bueno, los pecados le son quitados. El Señor lleva los pecados, los llevó allí en aquella cruz donde fue Él crucificado. Y por eso está allí Él clamando a Dios: ¿y por qué me has desamparado? Dios no lo escucha porque Él está cargando el pecado de la humanidad. Así que debemos de predicar el Evangelio. Es algo que tenemos o debemos de hacer porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en delante, ¿verdad? Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y si no, pues creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, el Evangelio comprende la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente por esa resurrección que nosotros tenemos vida eterna. Y además el Evangelio es poder, y es poder de Dios para salvación. Pablo escribe a los Romanos capítulo 1 y versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice al judío primeramente y después
al griego. Bueno, en la salvación vamos a ver tres asuntos. Uno de ellos es, hay un proceso para que el hombre, para que la persona alejada de Dios se acerque o tenga la salvación. Hay un proceso que se sigue cuando nosotros escuchamos el Evangelio. La mayoría de nosotros, cuando acudimos quizás por primera vez a una reunión de la Iglesia del Señor, pues escuchamos palabras, escuchamos enseñanzas que a lo mejor no habíamos oído, ya sea en una denominación o en una iglesia pentecostés o en una iglesia católica. A lo mejor no habíamos oído las enseñanzas así como están en las Escrituras, y llamaron nuestra atención y prestamos más nuestra situación de escuchar qué es eso que están hablando. Así que primeramente en el proceso pues hay que oír la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice allí, el oír, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando llegó a Corinto, ¿verdad? Recordemos nosotros cómo él había estado en Atenas, ¿verdad? Cuando salió huyendo de parte de los judíos que le buscaban para matarle, y allí en el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 en delante, ¿verdad? Dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío que se llamaba Aquila y a su esposa Priscila, y eran del mismo oficio, así que pues ahí estaban enseñando el Evangelio. Y cada vez discutían en las sinagogas, dice el versículo 4, con los judíos, ¿verdad? Y persuadía, dice el apóstol, dice el libro de los Hechos, persuadía a judíos y a gentiles, ¿verdad? O a griegos, ¿sí? Y dice la Escritura, cuando Silas y Timoteo llegaron de allá de Berea, ¿verdad? Los estaba esperando en Atenas, pero se fue para Corinto. Cuando llegaron allí, pues siguieron predicando el Evangelio. Y algunos se opusieron y blasfemaban acerca de ese Evangelio. Y el Pablo les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y dice el versículo 8, que es nuestra... desde el versículo 7, salió de allí y fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, ¿verdad? La cual estaba junto a la sinagoga, es decir, la casa de este hombre llamado Justo estaba en un lado de la sinagoga, ¿verdad? Y dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, dice, oyendo, creían y eran bautizados. Estaban en ese proceso. Oían, ¿verdad? Hay que oír el Evangelio. El siguiente estadio para saber acerca de la salvación es creer, ¿verdad? Hay que creer el mensaje que se dé, el que se expone, ¿verdad? Acerca de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que creer ese mensaje. Por eso en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere ¿qué? El mensaje del Evangelio. El que creyere acerca de Jesucristo. El que confesare, ¿verdad? Es decir, el que acepte la divinidad de Jesús. Mateo registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo
allá en el capítulo 10 de Mateo, versículos 32 y 33. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10 y versículo 9, dice la escritura, porque capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el proceso es oír el Evangelio, creer ese mensaje, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? En Hechos 8:37 tenemos allí un relato que hace Lucas acerca de una predicación de Felipe al tesorero de la reina de Candace. Le predica el Evangelio y luego él dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le hace la pregunta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y mandó parar el carro, ¿verdad? Y descendieron al agua y le bautizó, ¿verdad? En el libro de los Hechos también, ¿verdad? Relatando acerca de la predicación del Evangelio, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Sabemos cómo hubo algo que llamó la atención de todo el pueblo que estaba allí en el templo cuando fue sanado aquel cojo de nacimiento, y fueron puestos en la cárcel, ¿verdad? Porque hizo un escándalo y era tarde y los pusieron en la cárcel y otro día los juzgaron. Y dice el versículo 19, bueno, después de que el Sanedrín, las autoridades judías le preguntan a Pedro y a Juan, ¿en qué nombre y en qué autoridad hacen estas cosas? ¿Verdad? Dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor a tiempos de refrigerio. Es decir, tienen que arrepentirse, ¿verdad? El apóstol Pablo, regresando otra vez con él cuando está allá en Atenas y que fue llevado al Areópago, ¿verdad? En el capítulo 17 del libro de los Hechos está una predicación tremenda, ¿verdad? Algunos dicen es una joya esa predicación que presentó el apóstol Pablo. Es un resumen de la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Que escribe Lucas. Pero en el versículo 30 y 31, Pablo les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón con haberle levantado de los muertos. Entonces, el juicio, ¿verdad? Es algo que nos debe de motivar o nos debe de poner alerta, ¿verdad? De que un día Cristo va a venir, ¿verdad? Durante la clase, nuestro hermano habló acerca de esto, ¿verdad? De el lugar que Jesús fue a preparar, ¿verdad? Cuando les dice en la última noche que estuvo con los apóstoles, les dice, me voy a ir, ¿verdad? Pero vendré otra vez, ¿verdad? Y les dice, no sé, como les dice todas estas cosas, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Verdad? Y Él dice que se va a ir y va a regresar. Y cuando regrese, va a tomar a los suyos.
solamente a los suyos. Aunque Juan 3:16 dice, leemos ahí que fue tal el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que sean salvos por la salvación. Pero es para aquellos que creen. Y creer implica obediencia a ese mandamiento, que estamos aquí hablando algo acerca de la salvación. Hay que predicar el Evangelio, hay que oírlo, hay que creerlo, hay que arrepentirnos, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hay que arrepentirnos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué arrepentirnos? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado nos separaba, ¿verdad? Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cada primer día de la semana recordamos nosotros el sacrificio de Jesucristo y participamos del pan recordando el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro. Nosotros merecíamos todo el castigo, pero el Señor murió en lugar nuestro. Por eso participamos del pan y recordamos lo que el Señor hizo. Cuando participamos del jugo de la vid, estamos recordando la sangre que derramó para redimirnos, para rescatarnos. Pagó nuestras culpas. Así que cuando hemos hecho todo esto, bueno, pues entonces debemos de obedecer bautizándonos. El bautismo, ¿verdad? Es esencial para la salvación. Es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Hagan discípulos y bautícenlos, dice el versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere no será condenado. Es tan sencillo así. Es tan sencillo así. ¿Qué tan difícil es, o qué es lo que está tan difícil de creer en Marcos 16, versículo 15? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil es creer el versículo 15 y el versículo 16? Así que cuando ya hemos seguido todo ese proceso y nos hemos bautizado, nos queda solamente un último estadio en este proceso, ¿verdad? Y es la fidelidad. Es la fidelidad. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos, estad firmes. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es el mandamiento? Estad firmes y constantes. Ese estar, ¿verdad?, firme, ¿verdad?, es algo que es un mandamiento presente, pero constante, siempre es lo que tenemos que estar firmes y constantes. No nada más hoy, primer día de la semana, ya salimos de aquí, nos vamos a nuestras casas y nos olvidamos que somos cristianos. No, Señor. No, así no. Estar firmes es toda nuestra vida. El hermano Toño mencionó un texto, ¿verdad?, de el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 17, ¿verdad? Cuando dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducíos con temor, ¿verdad?, todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, toda nuestra vida. Debemos estar, si invocamos el nombre de Dios, Dios va a juzgarnos, ¿verdad?
Dios va a juzgarnos. Y a todos, hayan hecho lo que hayan hecho. Dice Pablo, escribe Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en este mundo, sea bueno o sea malo. Dios va a juzgarnos a todos por igual. Nos va a juzgar a todos, nadie se va a escapar. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y el Señor Jesucristo dice allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Unos van a salir, cuando venga ese juicio, ¿verdad? Unos van a salir a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Y queremos salir a resurrección de vida. Entonces debemos de obedecer el Evangelio, debemos de ser firmes, ¿verdad? Debemos de ser fieles, todo el resto de nuestra vida, toda nuestra peregrinación, como dice el apóstol Pedro. Juan, el apóstol, escribiendo el Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 10, o 1:10, cuando dice, sed fiel hasta la muerte, 2:10, ¿verdad? Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la parte final de ese versículo 10, ¿verdad? Sed fieles, tenemos que ser fieles, siempre, ¿verdad? Tenemos que ser fieles, siempre. Pero para que tengas la salvación, necesitas estar en Cristo. ¿Cómo estás en Cristo? ¿Cómo estamos en Cristo? Por medio del bautismo. Gálatas 3:27, el apóstol Pablo escribe, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. ¿Cómo vamos a estar en Cristo, verdad? Bueno, en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, leemos ahí, Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Y luego aclara el apóstol, y esto no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de Dios. Nacimos de Dios. Y el Señor se lo explica a Nicodemo. En el Evangelio, aquí viene en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, ¿verdad? Pero en el versículo 3 dice, después de que se entabla ese diálogo, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. ¿Y cómo voy a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y en el versículo 5 le dice el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entrar en el reino, es decir, en la iglesia. Estar en Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo, ¿verdad? Es sumergir, ¿verdad? En este caso, la persona, sumergirla, es decir, que el agua lo cubra a la persona. Sumergirla totalmente. El bautismo es sepultar en agua. Romanos capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Luego añade el apóstol Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados, nacemos de nuevo. El apóstol Pedro dice en el versículo 3 de su primera carta, ¿verdad?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Renacer. Esa partícula re indica volver a nacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego habla de las bendiciones, ¿verdad?, que están en Cristo, ¿verdad?, que todo está allá en los cielos, ¿verdad?, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto es con lo que obtenemos cuando fuimos bautizados, ¿verdad? En el día que el Señor edificó su iglesia, recordemos nosotros cómo el Señor le dijo a los apóstoles: edificaré mi iglesia, Mateo 16, versículo 18, ¿verdad? Y luego en Pentecostés, ¿verdad?, cuando están, después de la Pascua en la que murió el Señor, están reunidos una gran multitud, ¿verdad?, y luego de pronto viene un estruendo, un viento recio que sopla, y los apóstoles le aparecen lenguas repartidas como de fuego, y son investidos de poder del Espíritu Santo, y empiezan a hablar en lenguas, y esto atrae la atención de las personas, y después del versículo 22 de Hechos 2 hasta el versículo 36, ahí está la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? En la introducción, que es del versículo 14 hasta el versículo 22, ¿verdad?, está hablando de lo que dicen las Escrituras, ¿verdad?, está hablando de los salmos, de los profetas, ¿verdad?, y luego ya a partir del versículo 22 habla de la muerte de Cristo, de su sepultura y de que Él resucitó. Como dice allí en Hechos 2, versículo 22, me parece, y como David, como era profeta, ¿verdad?, dijo: no dejarás mi cuerpo, mi alma en el Hades, ni que mi cuerpo vea corrupción, ¿verdad? Entonces el Señor resucitó, ¿verdad? Entonces, cuando los judíos, ¿verdad?, una inmensa cantidad de judíos que había allí en Jerusalén, cuando oyeron esta predicación, cuando fueron testigos de los milagros del hablar en lenguas, ¿verdad?, y cuando termina el apóstol Pedro la predicación, ¿verdad?, a este Jesús, en el versículo 36, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y los judíos esperaban al Cristo y ellos lo crucificaron. Bueno, no fueron los materialmente ellos, materialmente fueron los romanos, ¿verdad?, pero ellos, por culpa de los judíos, ¿verdad?, el Señor fue crucificado. Pero por culpa de todos nosotros, el Señor murió. Por culpa del pecado de todos nosotros, el Señor murió y quitó nuestros pecados. Y entonces, así que cuando se dan cuenta del crimen tan grande que han hecho, Hechos 2:37, preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nueva criatura. Somos renacidos. El Evangelio es una semilla. Es una semilla. Y como todas las semillas dan fruto. Pero para que den fruto, las semillas necesitan caer en una tierra preparada. Para que el Evangelio, que es una semilla, dé fruto en nosotros, necesitaba que mi corazón, que mi mente, mi corazón espiritual, que es la mente, estuviera preparado. Y fue preparado cuando me hablaron del Evangelio. Cuando a ustedes les hablaron del Evangelio, empezaron a preparar
la tierra espiritual, la mente espiritual, el corazón espiritual, para recibir esa semilla y dar fruto y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué el bautismo? Bueno, el bautismo ya mencionamos, es una sepultura y miramos a través del libro de los Hechos cómo todos aquellos que recibían el Evangelio y lo creían, ¿verdad? Pues se bautizaban. El Señor les había dicho a los apóstoles que iban a empezar allí en Jerusalén, ¿verdad? Hechos 1:8, donde seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8, ¿verdad? Y versículo 12, bueno, dice el versículo 12, Felipe fue a Samaria, ¿verdad? Y desde el versículo 5, ¿verdad? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía, ¿verdad? Y de tal manera que en el versículo 12, por causa del tiempo no lo leo los demás, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedía? Se bautizaban hombres y mujeres. El carcelero de Filipo, ¿verdad? Allá en Hechos 16, versículo 33, cuando le fue predicado el evangelio, a él y su casa, se bautizaron. Así que el tercer asunto, tenemos un minuto para ello, es ¿por qué bautizarse? ¿Por qué? Porque con el bautismo soy salvo. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 21, ¿verdad? El apóstol Pedro estaba hablando del arca de Noé, y luego termina en el versículo 21 diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿verdad? Y esto es por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo más importante, con el bautismo recibimos el perdón de pecados, ya lo mencioné hace unos momentos, el perdón de pecados, que es lo que nos separaba, a mí, lo que te separaba a ti y a muchos de Dios. Pero cuando obedecimos a Jesucristo, Él quitó nuestros pecados. El Señor nos añadió a su iglesia, Hechos 2:47 en la parte final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él dijo que iba a edificar. Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Él. No una denominación, no una iglesia católica, sin ofender a nadie, por supuesto, no a una iglesia pentecostés, sino a la iglesia de Él, la que Él edificó. La iglesia no tiene nombre, la iglesia es propiedad de Jesucristo. Es propiedad de Él, la ganó con su sangre. Hechos 20:28. Cuando somos bautizados, nos revestimos de Cristo. Gálatas 3:27, ya lo leímos hace unos momentos. Estamos en Cristo. Entramos, ¿verdad? Porque dice, el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Y solamente entrar en Cristo es lo que nos hace que tengamos la esperanza de la salvación. Ya somos salvos, sí, pero si no somos fieles, podemos perder la salvación. Hay un lugar allá en los cielos, reservado para ti, para mí, para todos los que obedecen el Evangelio. Así que hablamos en muchas clases, en muchas predicaciones, campañas, seminarios, se habla de la salvación.
¿Por qué? Porque es necesario que entiendan. Todos aquellos que no hicieron caso a Noé cuando estaba construyendo el arca, le juzgaban loco probablemente, quedaron fuera del arca. Solamente Noé y su familia, 8 personas que entraron en el arca, estaban en el arca, dentro del arca, se salvaron. Y es una enseñanza espiritual para nosotros. El arca de Noé es un tipo de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Tú necesitas, si no has aceptado a Jesucristo, no le has obedecido, necesitas estar en Cristo para recibir la salvación. La invitación es la exposición de la palabra, pero cantamos un himno. Vamos a entonar el canto número 19, mientras usted medita y piensa qué respuesta le da a la invitación del Señor. Canto número 19. Entonemos. Hoy es como el Evangelio, alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar, para mi alma tribulada el Señor arca será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar el reposo que promete, siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrá hallar. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Continuamente, Señor, sigamos dándote gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, por tu gracia, por tu Hijo amado que vino a este mundo, Señor, y vivió entre la gente, enseñó y así, Señor, dio su vida para rescatar al hombre, para poder, Señor, salvar todos aquellos que vengan a Él en obediencia. Nos amaste tanto, Padre Celestial, que al ver ese amor y esa demostración de amor, nos queda en nuestro corazón el deseo de hacer tu voluntad. Se predica tu evangelio, Señor, en todas partes del mundo.
la muerte, la sepultura de tu Hijo amado y su resurrección. Y así, Señor, simbólicamente el hombre obedece el Evangelio, siendo sepultado en las aguas del bautismo, al oír, al creer, al arrepentirse y al ser sumergido en las aguas para el perdón de tus pecados. No por el agua, sino por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y ahora te seguimos dando gracias, Padre Celestial. Bendice a cada persona que ha escuchado tu evangelio. Tócales el corazón a aquellos que no han obedecido todavía, Padre Celestial, para que vengan a tus pies. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de la vida eterna ahora. Bendice tu iglesia, Padre Celestial. Bendice tu palabra. Ayúdenos, Padre Celestial, a seguir en comunión contigo. Ser fiel hasta la muerte. Que sabemos que tú tienes un lugar ya preparado para todos tus hijos. Gracias, Señor, por ese amor y misericordia. Y ahora, Señor, te pedimos que sigas con nosotros el resto de este día, Padre Celestial, en el convivio que vamos a disfrutar, a tener, y así, Señor, tener el gozo unos con nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, te lo pidamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.